Amigos, 6:53 minutos, qué alegría tener delante de mí, aquí cerquita en el estudio, a un gran amigo como Fernando Pereira, fundador de Secodap, para tocar un tema urgente. Fernando, buenos días. Buenos días, querido Eduardo. Un placer estar aquí compartiendo. Mira, ustedes tienen el mérito de estar vocacionalmente en el propósito incansable de lo que tanto investigan, de lo que tanto plantean como reflexión, como llamado, desde lo que es el crecimiento de la niñez, el tema del escolar, familia, la sociedad desde la más tierna esencia. Y oye, estoy preocupado porque entonces hay unos estudios que arrojan que el acoso escolar, que el maltrato infantil, cónchale, que el abuso sexual, este año está mostrando cifras superiores a las del año pasado. Bueno, Eduardo, efectivamente nosotros presentamos recientemente el informe de los casos que atendemos en Secodap. Entonces, lo que indica este reporte que hemos presentado al país tiene que ver con efectivamente el aumento de casos que estamos atendiendo en Secodap, ¿ok? Entonces, eso nos puede dar un indicador de lo que está ocurriendo en la realidad, mas no necesariamente indica que sea así, pues, o sea, Ni son eh, estadísticas oficiales. exactamente, o sea, es de la gente que está pidiendo el acompañamiento y el apoyo de Secodap, que están denunciando casos y situaciones, han aumentado pues el 40%, por ejemplo, de los casos de violencia que se han reportado en Secodap tienen que ver, para atención psicológica, tienen que ver con acoso escolar, ¿no? Y uno de cada 4 casos donde se nos está pidiendo asistencia legal, jurídica, acompañamiento a las familias, tiene que ver también con acoso escolar. Eso representa una tendencia mayor que en el año 2022. Ahora, no nos puede extrañar tampoco porque desde el Ministerio Público, en este sentido, el fiscal general pues ha emprendido desde el año pasado toda una campaña de, de denuncia, de sensibilización, de llamado, pues haciendo un llamado para que se reporten este tipo de casos. Entonces entendemos que eso también puede tener un efecto tanto en los casos, porque fíjate que el Ministerio Público está hablando desde el año pasado cerca de 600 casos, el último reporte que el fiscal presentó a mediados de este año, nos hablaba de 566 casos que el Ministerio Público desde el año 2022 viene procesando, ¿no? En casos de acoso y eh, eso representa un aumento también en líneas generales en el país con respecto a lo que antes se conocía y se procesaba. Entonces, creo que lo importante para las personas que nos pueden estar viendo y escuchando a esta hora es saber que ciertamente es como un témpano, como un iceberg, que son muchos más los casos que se presentan en la realidad. Todos los fenómenos de violencia que afectan a los niños eh, eh, hay una cifra negra importante porque pues el niño siempre está sometido al poder, a la autoridad, bien sea de otros muchachos mayores o en los casos de violencia que ocurren en las familias. Entonces siempre hay ahí una cultura de silencio que se impone y que hace que este tipo de casos no se conozcan a veces, sino semanas, meses e incluso años después de que ocurren, lo cual obliga a que estemos muy atentos. Y el segundo elemento que creo que es clave a no banalizar, ¿no? A decir que las cosas que le pasan a los muchachos son cosas de niños, eso no representa mayor problema, ¿no? Entonces se le está quitando a hechos de violencia
porque hay que recordar aquí que el acoso escolar siempre se trata de un chico o unos chicos o chicas que valiéndose de su poder someten y le causan sufrimiento. O sea, es un tema de causarle dolor, sufrimiento permanente, continuado a otro por cualquier condición, valiéndose de cualquier medio, por cualquier condición que tenga. Y entonces no es una práctica de un juego, no es una cosa de niños que pueda pasar inadvertida, sino que efectivamente se trata de casos de violencia que ameritan la atención y la actuación. Creo que en la medida en que las familias, las comunidades educativas estén más conscientes de que no hay que aceptar como natural o normal este tipo de prácticas, encontraremos también mayor número de familias que probablemente dan el paso de hacer la denuncia entendiendo que deben buscar apoyo porque si no encuentran en su entorno inmediato una respuesta efectiva, pues no hay que tolerar que tu hijo o tu hija sigan sufriendo indefinidamente por el hecho de ser como son. ¿Cómo queda aquí el rol de la necesaria autoridad de los planteles educativos? Porque si yo tengo un hijo y yo, por muy responsable que sea, intento saber qué ocurre en las escuelas, en los planteles educativos, y se me hace poco visible encontrar esas realidades, oye, yo por lo menos aspiro que haya capacidad interna para ejercer la autoridad en los mejores términos. Eso puede incluso también quedar difuso en medio de esta dinámica terrible. Sí, Eduardo, estás planteando un punto álgido. Desde SECODAP hemos señalado que hay algunos aspectos, algunas contradicciones desde que se elaboró, se aprobó, se sancionó la actual Ley Orgánica de Educación. Quedaron algunos vacíos en cuanto a la gerencia de la convivencia, de la resolución de los conflictos, de la administración de la disciplina escolar. Entonces, incluso el año pasado, cuando el fiscal introdujo el proyecto de ley contra el acoso escolar, nosotros pues señalábamos que es importante que si se están realizando ese tipo de esfuerzos también se armonice de alguna manera y se busque ver dónde puede haber disonancia. Entonces, eh, creemos que hay que hacer un esfuerzo para que todas las leyes que tienen que ver con la educación, la protección y la convivencia puedan armonizarse. ¿Hay algún tipo en estos momentos de vacíos y de aspectos que habría que, como digo, adecuar para que los propios directivos de los centros educativos tengan a veces más herramientas para enfrentar este tipo de casos? Por ejemplo, son de librito, ¿no? Los casos de acoso escolar, sobre todo, Eduardo, cuando ese niño, esa niña está siendo víctima de acoso y pues la familia lo hace del conocimiento del docente, el docente pues toma algunas medidas, la coordinación del plantel, llaman a la familia del niño o de la niña que está agrediendo, acosando, y si no se encuentra apoyo por parte de esa familia, si la respuesta no es proactiva, es muy probable que pase semanas, meses y se sigue repitiendo la escena de ese niño, de esa niña que viene sufriendo violencia, ¿no? Y a veces se le pide a los planteles que tomen medidas que más allá de hacer la propio reporte, la documentación y la denuncia ante el Consejo de Protección, a veces las familias y el entorno está esperando del colegio, del centro educativo, que tome medidas que a veces legalmente no pueden hacer. Bueno, interesante descripción para
llevarnos siempre de nuevo a este tema prioritario, que a veces se hace un poco invisible, como tú bien lo has dicho. Fernando, gracias por el tiempo posible y nos mantenemos de puertas abiertas. Siempre un abrazo grande. Y muchos saludos. Fernando Pereira, fundador de SECODAP, defensor de derechos de niños y adolescentes. Manténganse allí.